Aparato respiratorio. Como introducción, decimos que la exploración de las fosas nasales incluye la inspección y la palpación de toda la nariz y la persecución de la región frontal. El interior de la nariz puede observarse por endoscopía para detectar posibles anormalidades en sitios muy profundos como enrojecimiento, tumefacciones, nódulos, pústulas, erupciones, úlceras, heridas, cicatrices, secreciones anormales, sangre y presencia de cuerpos extraños. El sistema respiratorio se constituye anatómicamente por las fosas nasales, los senos paranasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Las vías de conducción del aire hacia las unidades fisiológicas del intercambio de gases se denominan como vías respiratorias. El aire entra por las narinas, se humidifican en las zonas de las coanas y los senos paranasales, pasa por la laringe, la tráquea, donde está dividida por los bronquiolos principalmente, que se originan en los bronquios lobares y estos a los bronquios segmentares con cartílago en la pared de los mismos. De estos nacen los bronquiolos, que estos no tienen la pared de cartílago, y continuamos con bronquiolos que terminan y continúan con los alvéolos. Cuando hablamos de la inspección externa, hablamos como primer punto sobre los collares, que son las fosas nasales. Se observan su forma, la abertura y la asimetría. Los collares se pueden explorar manipulando de forma bimanual, como invirtiendo al mismo tiempo los sectores opuestos del collar utilizando ambas manos, o en forma monomanual utilizando el medial del dedo pulgar y hacia lateral tomando el halo collar con los dedos índices y el dedo medio. Cuando hablamos de la nariz, podemos decir que la región anatómica a inspeccionar queda comprendida por debajo de una línea que une el canto nasal medial de ambos párpados sobre la cara superior hasta el borde lateral del collar, correspondiendo el mismo en ambos lados. En las paredes de la cavidad nasal se debe observar la forma y el volumen normal de acuerdo a la especie y a la raza. Para su inspección interna, la correcta inspección de la cavidad nasal se debe orientar hacia el animal hacia la luz. En el canino solo es posible la inspección de la mucosa externa y de la piel, y durante la inspección interna se pueden observar los siguientes datos como el color, que es normalmente un rosa pálido, y cuando hablamos de la presencia de los nódulos, heridas, pústulas, cicatrices, exudados, y en las tumefacciones también se asocian generalmente a procesos inflamatorios. Cuando hablamos de su inspección, pues su finalidad es establecer modificaciones como desviaciones nasales, deformidades, abultamientos, tumoraciones, entre otras. Cuando hablamos de su palpación, con la palpación se corroboran los datos recopilados mediante la inspección y se establecen y se descubren como nuevos elementos como puede ser la temperatura, la sensibilidad, la consistencia y la forma de las anormalidades mencionadas, así como la facilidad de su deslizamiento. Muchas gracias. Bueno, en la percusión se debe percutir con el dedo medio o con el martillo percutor para poder establecer el carácter del sonido. Estos de aquí se comparan con los resultados obtenidos de un lado de la cabeza con el otro. Para esto se debe tapar los ojos del animal para evitar algún tipo de resistencia, y se le cierra el hocico con la finalidad de obtener una mejor calidad de sonido. En el seno normal se escucha un sonido alto, claro y timpánico. En el seno anormal, un sonido mate, ya que la cavidad está ocupada. El flujo nasal son las secreciones exteriorizadas a través de las fosas nasales y son de las clases fisiológicas y patológicas. En ocasiones resulta ser difícil observarlas, ya que los animales se lamen periódicamente y se las tragan. En secreciones fisiológicas se humedecen las fosas nasales,
y son producidas por la membrana pituitaria. Su consistencia es líquida clara, tipo acuosa, sin que ocasionen carácter seroso o seromucoso que tengan significancia patológica. Y en las secreciones patológicas son signos relacionados a problemas en las fosas nasales, senos, faringe, tráquea, bronquios y pulmones. Buenas tardes, mi nombre es Denise Ceballos. Voy a hablar sobre la cavidad nasal. Examen funcional. La cavidad nasal se evalúa flujo nasal, aire expirado y ruidos nasales. El flujo nasal, la aparición de la secreción nasal fisiológica es normal, compuesta por líquido lagrimal, secreción de la mucosa y elementos celulares descamados. Cuando el flujo nasal es abundante, se hace visible en patología. Se debe tener en cuenta las siguientes características, que es la cantidad y la aparición. La cantidad varía con la gravedad de la afección que lo provoca. En los procesos leves será escaso, en los graves y durante los periodos agudos será abundante. La aparición unilateral o bilateral, en la unilateral presenta en afecciones unilaterales de la cavidad nasal, tumores, cuerpos extraños, pólipos, etcétera. En el bilateral, generalmente el proceso se asienta por detrás de las coanas, pero no pueden excluirse la posibilidad de que su origen sea la nariz. Los senos nasales, paranasales y o bolsas guturales. Una forma patológica del flujo nasal está representada por la salida de la sangre, que es la hemorragia. La epistaxis, cuando la sangre es en forma de gotas. La rinorragia es una hemorragia abundante. Para determinar el origen de la hemorragia se debe considerar los siguientes puntos. La sangre que proviene de las vías respiratorias superiores es roja y no presenta espuma. La sangre proviene del pulmón, es roja, algo clara y mezclada con burbujas de aire, que se lo llama hemoptisis. La sangre que proviene del estómago, la hematemesis, es el vómito de la sangre, que es de un color oscuro, olor ácido, con coágulos y mezcla con resto de alimentos. Examen del flujo nasal con el macroscopio, aspecto, consistencia, olor, color. En el aspecto puede ser normal seroso o ligeramente seromucoso. En la consistencia varía en forma directa con el tipo de exudado. El olor normalmente es inodoro. El olor patológico va a depender de la causa que le dio el origen. Por ejemplo, puede ser la gangrena pulmonar. El color del flujo fisiológico es ceroso e incoloro. Se considera colores anormales, el gris, el amarillo y el verdoso, que se los puede llamar purpurentos. Su presencia se denomina rinorrea, amarillo azafranado. Cuando es un rojo eh, rumboso, presencia de hemoglobina. En enfermedad, la neumonía. Si es achocolatado, putrefacto, es una gangrena pulmonar. Si es verde, por mezcla de clorofila de los pastos, disfagia, puede ser regurgitación o vómito nasal. El microscopio, extendidos en un porto objeto para evaluar presenciones de gérmenes, eh, eh, células, biositios, glóbulos rojos, huevos de parásitos, fibras, como así toma de muestras con hisopo estéril para posterior cultivo de angiograma. Ya, en el microscopio, extendidos en un portaobjeto para evaluar presencia de gérmenes, células, biocitos, glóbulos rojos, huevos de parásitos y fibras, como así también toma de muestras de hisopos estériles para posterior cultivo o angiograma. Eh, el,
El aire expirado, tener en cuenta la temperatura, se evalúa colocando el dorso de la mano por delante de los hollares. La disminución de estados de hipotermia, generalmente por un colapso. El volumen, colocando las manos por delante de los hollares. La disminución del volumen puede ser uni o bilateral. El unilateral se corresponde por los procesos localizados en la nariz, por delante de las conasales. El bilateral del volumen se asocia siempre a procesos en las vías respiratorias profundas o dolor en el tórax. La fuerza se correlaciona al punto de anterior y se explora igual. El olor en condiciones normales es inodoro. El mal olor puede tener diversos oxígenos como digestivos. Los ruidos nasales son ordinarios, pueden ser ordinarios o anormales. Los ordinarios normales se consideran ordinarios de bufido en el equino, el olfato en todas las especies y los ronquidos nasales en los sementales. Los anormales, dado por estrechez en la luz, como el silbido nasal, los vibratos como el ronquido, dado la experiencia del moco que se mueve en el pasaje del aire. Los métodos complementarios para examinar y obtener datos sobre la cavidad nasal, RX simple, biopsias, endoscopias, citologías, cultivos. En la exploración de los senos nasales, la inspección, la palpación y la percusión. En la inspección se verifica la simetría o aumento y disminución del volumen. En la palpación se la toma con la punta de los dedos en el seno frontal maxilar. Sus signos pueden ser sensibilidad, movilidad y resistencia a las paredes. La percusión se realiza digital en los pequeños animales con el dedo índice y en animales con los dedos índices flexionados o con los nudillos. En animales grandes se utiliza un martillo metálico o también con los nudillos, que puede ser manual. Se debe explorar con la boca cerrada. El sonido normal es claro e hipersonoro. Patológicamente puede ser presentado en un sonido mate en presencia de colectas, edemas o masas ocupantes en el interior del seno. Los métodos complementarios para explorar los senos son radiografías simples, endoscopía, punción y obtención para muestras de biopsia, citología y cultivos. La exploración de bolsas guturales, los métodos de la exploración de las bolsas guturales son inspección, palpación y percusión. En la inspección, el explorador se ubica de forma lateral en el equino para observar en forma alternativa las regiones parotídeas. Se debe evaluar cambios de volumen unilaterales y bilaterales en deformaciones. En la palpación, los datos que se obtienen son temperatura, sensibilidad, consistencia y cambio de volumen, y se debe observar si la compresión aparece flujo nasal. En la percusión se realiza de forma dorsal ventral sobre la zona. En condiciones normales, el sonido, el sonido produce, pro- el sonido producido es submate, convirtiéndose patológicamente en mate en la zona ventral en caso de acumulación de colectas líquidas, o en un timpánico hacia la zona dorsal o meteorismo de la bolsa. El triángulo de Pibroch es el último tema, que es cranealmente entre la rama de la mandíbula, caudalmente en el tendón del músculo extramandibular, y central es en la vena linguofacial. Gracias. Exploración de la tráquea. Los métodos generales utilizados en la exploración de la tráquea son inspección, palpación y ocultación. Inspección. El explorador se coloca de lateral del animal y observa el recorrido de la tráquea en correspondencia a la zona ventral del cuello, teniendo en cuenta cambios de forma y posición. En el canino y el bovino es necesario levantar ligeramente la cabeza. Palpación. En las tres especies, el explorador se coloca desde lateral y palpa todo el recorrido de la misma, utilizando una maniobra monomanual de palpación superficial a mano llena y palpación presión. Datos que se obtienen: cambio de forma, volumen, posición, sensibilidad, temperatura y elasticidad. En la ocultación, igual que la laringe, el sonido normal a ocultar es el soplo laringio traqueal,
El sonido está provocado por el paso de aire a través de la laringe y la tráquea durante la respiración. Se debe escuchar normalmente en el recorrido desde la laringe y tráquea hasta el final del cuello en la entrada del tórax. Semeja a un sonido similar al soplar por el pico de una botella. Es un típico sonido estenótico y se produce por la turbulencia que sufre en el aire al pasar por los distintos diámetros de las estructuras anatómicas involucradas. Como sonidos anormales se pueden ocultar rales. Y los métodos complementarios para explorar la tráquea son radiografía simple, endoscopía, punción y biopsias. Exploración funcional de tórax. Como examen funcional tenemos la frecuencia respiratoria. Es el número de movimientos respiratorios completos que se producen en la unidad de tiempo. Se debe realizar en un lugar tranquilo con el animal en reposo, evitando excitaciones, alejado de la ingesta de alimentos en lo más posible y teniendo en cuenta que otras cosas de la estación del año. El clínico se ubica desde el laterocaudal y laterocraneal en un ángulo de 45 grados con respecto al animal. En los pequeños animales se puede observar desde la parte de arriba y se procede a contar los movimientos. En el canino, el valor promedio es de 25 movimientos por minuto, más o menos 15 movimientos, y en felinos el valor promedio es de 30 movimientos por minuto, más o menos 10 movimientos. Amplitud o profundidad respiratoria. Se denomina así a la mayor o menor profundidad que imprime el animal a sus movimientos respiratorios. Esta puede ser aumentada, respiración profunda, o disminuida, respiración superficial. La respiración superficial es aquella en la cual hay una reducción del volumen del aire circulante en cada movimiento respiratorio. Se le puede observar cuando existe dolor pleural en la pared o dolor en la pared costal. Respiración profunda se caracteriza por un aumento del volumen circulante en cada movimiento respiratorio. Puede observarse en obstrucciones parciales de las vías aéreas superiores. Tipo respiratorio. Se define como tipo respiratorio a la forma en que puede intervenir el animal a su organismo para realizar los movimientos respiratorios. El tipo respiratorio normal se denomina costo abdominal. Debe observarse el movimiento sincrónico de la pared del tórax y del abdomen. El ritmo respiratorio es la constante relación entre la inspiración y la expiración y el espacio que mide en cada movimiento respiratorio. La inspiración en condiciones normales es más corta que la expiración, con una relación de 1 a 1,6 para el canino, y el espacio entre ambos movimientos se estima que es entre 0,2 a 1,5 segundos. La alteración del ritmo se denomina arritmia. La disnea se denomina así a la dificultad respiratoria. El animal suele adoptar una posición característica, actitud ortopneica, se mantiene en estación, cabeza y cuellos estirados, codos separados del cuello y fase ansiosa. Las causas pueden ser variadas y alcanzan a todas aquellas que pueden comprometer la respiración. Buenas tardes, doctora. Yo voy a hablar sobre lo que es la exploración del tórax. Se realiza mediante palpación, auscultación y percusión del área cardíaca y pulmonar. La palpación se palpa con una mano a cada lado de la pared torácica para detectar si hay masas, asimetrías en las paredes o fracturas de costillas o inflamaciones. La percusión y auscultación en caninos. La percusión y la auscultación son los medios a través de los cuales se podrá desarrollar un previo diagnóstico adecuado. Las áreas de percusión y auscultación del sistema respiratorio comprenden el espacio que forma con una línea dorsal, que es paralela a la columna, una línea craneal borde caudal de la escápula, una línea ventral unión condrocostales, una línea caudal diagonal al 12º espacio intercostal, a la altura del ilion. 11º espacio intercostal a la altura del isquion y 6º espacio intercostal a la altura de las uniones condrocostales. La percusión es dígito o digital y consiste en apoyar todo el dedo medio en el espacio intercostal, percutiendo con el dedo medio de la otra mano, emitiendo un sonido del cual se puede clasificar
como normal, que es conocido como claro pulmonar, o anormal, que puede ser timpánico, que indica presencia de aire en el espacio pulmonar, llamado neumotórax. Submate, que indica presencia de masas, quistes, excesos e infusiones en el espacio pleural, que puede ser por acumulación de sangre llamado hemotórax, acumulación de linfa llamado quilotórax o acumulación de líquidos llamado hidrotórax, y también acumulación de pus, que es llamado piotórax. Para la auscultación se considera el área limitada anterior y salida del tráquea. La técnica de auscultación requiere una habitación en completo silencio y el uso de un estetoscopio, y que el paciente esté preferentemente de pies o sentado. Siempre con el hocico cerrado, los sonidos normales son laringotraqueal, haciendo un ruido limpio sobre la tráquea durante la inspiración y expiración. Murmullo vesicular, que es de baja intensidad correspondiente a la distensión de los alvéolos a la entrada de aire, siendo normal en tórax durante la inspiración. Los sonidos anormales son estridor de tráquea, produciendo del lúmer estertor seco, que puede ser roncus en grandes bronquios sibilantes, en pequeños bronquios estertor húmedo, el cual es un sonido turbulento. Cuando hay excreciones escuchándose en inspiración y expiración, crépitos que son de origen alvéolos, cuando existe secreción siendo ruidos discontinuos, encontrando crépito fino al final de la expiración con neumonía. Ruido plural durante toda la inspiración y expiración con pleurítico o derrames pleurales. Gracias.